Y después del maltrato, ¿qué? Un tema sensible que lo vamos a desarrollar con mucha inteligencia, con mucha bondad, con mucha paciencia, porque es un tema que a veces la gente critica mucho, quizás por ignorancia, dice, ¿cómo es posible que alguien se sostenga en una relación de rutina, de maltrato, de golpe, de hostilidad? Sí, desde afuera la película es otro, pero desde adentro los componentes del miedo siempre juegan un papel importante. ¿De dónde aprendimos esa relación de maltrato? ¿Por qué la repetimos? Pero sobre todo llevarte a una sola conclusión, como siempre decimos así, que si queremos cambiar y ponemos un mecanismo de estructura, de ayuda, siempre posibilidad clara de salir de una relación de maltrato. Y después del maltrato, ¿qué? Y después del maltrato, ¿qué? Vivimos en una sociedad donde escuchamos esa palabra constantemente, gente maltratada, y el maltrato puede ser no solo físico, maltrato verbal, psicológico, emocional. Y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con esa palabra, porque ¿qué sucede después de que nos han maltratado o cuando hemos maltratado a Ajá. alguien? Después del maltrato, ¿qué? Claro, pero es un temazo, porque ahí lo definiste tú indudablemente. Claro, la primera vinculación, asociación es que el maltrato tiene que ver con un golpe, ¿no? Que creo que es El que el más hace más ruido. suave. Es el más ruidoso porque volvemos a lo mismo, es la expresión física de lo que se nota y es más fácil de percibir, ¿no? Pero no sé si es el más doloroso. Creo que hay otros maltratos que Mucho son más doloroso, más mucho profundos, más o dejan más dolorosos. huella. Deja más huella, Ujú. ¿no? El tema del maltrato que hay que estudiarlo a profundidad, ¿no? Porque habla de la relación víctima-victimario, Ujú. que es una relación muy retroalimentada. O sea, la víctima necesita un victimario, ¿ok? Y el victimario necesita una víctima. Y tiene que ver con el juego otra vez del cerebro de los malos hábitos. Porque fíjate que las malas rutinas y los maltratos, mira qué paradójico esto y qué poco racional y lógico pudiera sonar unen, el buen trato une, pero el maltrato también También une, une, claro. O claro. sea, y tú dices, pero eso no Dicen tiene son tal para sentido. cual, claro. Claro, y tiene que ver porque el cerebro, como siempre decimos, es una máquina de hábitos que si no fuera muy fácil dejar la cocaína, fuera muy fácil dejar el Claro, alcohol, claro. fuera muy fácil dejar el maltrato. Y tú dices, ¿por qué se quedan en una relación? Claro. Y yo empezaría un poco, siendo un poco, valga la redundancia, un poco menos severo, porque la gente puede señalar al maltratado como, bueno, pero ¿hasta Sí. cuándo? ¿Y por qué Tú no lo te permites. mueves? Y tú lo permites, cuidado. Ahí hay ejes de profundidades Yo creo que más todos complejos. hemos estado en esa posición. Yo creo que es muy raro una persona Sí, porque no solamente de relación de amor, de pareja, yo creo que en cualquier momento todos hemos sido víctimas de maltrato o hemos sacado un provecho del maltrato también. también. Porque yo creo que después de un maltrato es importante revisarnos y detenernos y ver, primero, por qué atraje eso a mi vida. Ujú. Y después, ¿cómo estoy por dentro? ¿Cómo puedo reconstruirme por dentro? Porque siempre deja una huella el maltrato. Lo importante es ahí ser muy objetivos y decir, bueno, ¿cómo está mi autoestima? Esa palabra que se dice tan fácil. ¿Cómo estoy yo? ¿Desde dónde estoy actuando? Si sigo esperando la limosna de algo o me siento merecedor de lo mejor. Ujú. Porque el maltrato recurrente termina siendo tal vez un grito que estoy pidiendo, un amor mal enfocado, mal entendido, mal canalizado. Pero yo sí creo que es importante después de una situación de maltrato detenerse y detenernos como la vida es un juego y en todo juego hay un espacio de detenernos y decir, ahora, ¿qué quiero crear? ¿Quiero vivir en el maltrato? Porque eso lo vemos constantemente. Yo tuve una relación en la que no me daba cuenta que el maltrato era psicológico, pero había Ujú. maltrato. Y Claro. con todas las herramientas y con todos los años de experiencia pasamos por ahí. Ahora bien, con la conciencia empiezas a elegir. Hoy en día el maltrato no está dentro de mi plan de vuelo, pero eso no quiere decir que esté ajeno a que Ujú. suceda en cualquier ámbito de la vida, no solo pareja, en una sociedad, con un cliente. Es decir, el poner límites es clave para no caer en ese círculo del maltrato. Qué bueno. Pero también tenemos que tener el coraje de decir, ¿dónde está nuestro maltratador? Claro, O sea, porque no solamente, claro. y eso no es para justificar el maltrato, que no se malinterprete eso, Ujú. pero es que nosotros también podemos tener un Total. maltratador con nosotros mismos, un Que es el maltratador peor. que es el peor, que es el Sí. más duro y que es el más severo. Pero es un tema complejo porque también fíjate que la connotación del maltrato en nuestros tiempos, cosa que es un debate que hay que ponerse un poco los guantes, siempre va en relación a la mujer.
y es un tema que yo he tocado mucho, ¿no? Pero el maltrato no representa No es un un tema de orden de género. género, ¿no? Claro. Sin duda, las estadísticas por nuestra cultura machista, que es innegable, por favor, y que Claro, decir que no hay una sociedad de machos maltratadores claro. sería una cuestión absurda. Pero también estamos viendo un rasgo de hombres muy Claro. maltratados frente a tanto empoderamiento, ¿no? Sí. Pero fíjate Es el tema del un... machismo, mi querido Juan Diego, que es un Ajá. tema que nos va a dar, pero no meternos ahí, pero ¿quién cría en casa, en una La sociedad? mujer, la La mujer, mujer. la mujer es Entonces, responsable, la madre tiene una cuota claro, de el machismo. responsabilidad sobre ese hijo machito que crió, Claro. ¿no? Yo me acuerdo de mi madre, que era una mujer encantadora, pero ella Ujú. decía, yo no voy a doctores que sean mujeres. Yo me monto en un avión y escucho que dicen, señores pasajeros, la capitana de este avión, me bajo. Fíjate, la concepción de ella, una mujer asociada a debilidad y Claro, a no capacidad, como la puede tener un hombre. Y fíjate, claro. de ahí empiezan a formar un hombre machista. Mi hijo tiene tantas novias, pero no lo dices de tu hija. Entonces yo creo que Ujú. asumir la responsabilidad de la crianza también, porque todo vamos a la raíz, en ese maltrato y en ese mal... Ajá, Ahí vamos a pero la ahí te origen. metes en un tema también interesante, porque cuando nosotros hablamos de nuestro movimiento, de cómo nos vinculamos frente al otro, debemos ver también qué tipo de información recibimos sobre el vínculo que tuvieron nuestros padres, o por lo menos nuestro entorno. Fíjate, nosotros siempre decimos, no, pero es que Alejandro se parece a su papá, no, es que Alejandro se parece a su mamá, es que Juan Diego tiene más del papá, pero realmente, y esto te lo dejo para que lo pongas un poquito en un análisis profundo de lo que es esos primeros años de la vida. Nosotros tenemos un gran referente de cómo se relacionaron nuestros padres Claro, y nos parecemos mucho, no a cada uno de ellos, sino a cómo se vincularon ellos, y ese es totalmente. un modelo que cargamos dentro, donde yo vi una relación de maltrato. Eso no me condena, eso no me sentencia, pero es posible que Te dentro de esa condiciona, relación claro. yo también diga, bueno, el eje del amor tiene que ver por esa información de esa relación donde hubo maltrato, O lo justifique. o donde lo justifique. Ujú. Ahí te la voy a dejar para que arranques tú la próxima Ajá. parte, porque el maltrato también hay mucha gente que, no sé, lo maquilla y más temprano que tarde termina justificando lo injustificable. Y dámelo desde el punto de vista Interesante. humano, yo te lo voy a dar desde el punto de vista también neurocientífico Maravilloso. de por qué la gente, y esa es la pregunta que vamos a hacernos para ti, para ti y para mí, ¿por qué la gente se queda en una relación de maltrato si es tan fea, tan horrible, tan tenebrosa? ¿Por qué no tienes coraje y sales Y de sales de ahí. ella? Y después del maltrato, ¿qué? Y dejamos en el último corte hablando un poco desde el humano, ¿no? Yo creo que los seres humanos a veces estamos en estados compensatorios. Estoy en una relación que no me suma de cualquier tipo, ya sea el jefe, ya sea la pareja, el esposo, el hijo, Ujú. pero empiezo a justificar. Aparece ese estado compensatorio. Es típico, no seré feliz, pero tengo marido. Es decir, no me gusta mi trabajo, pero me pagan bien por ello. Me pega, pero por algún lado compenso. Y eso es tan peligroso, Ujú. porque ese estado compensatorio nos puede hacer quedarnos en una relación de maltrato toda la vida, porque estoy compensando y algo estoy recibiendo de ese maltrato. Entonces, yo creo que ahí, partiendo desde el humano, todos hemos tenido un estado compensatorio en algún momento de la vida Ujú. porque nos han exigido desde Qué niño que bueno. tenemos que llegar lejos, tenemos que ser exitosos, tenemos que cumplir con la ecuación perfecta, Alejandro, más esposa, más dinero, más hijo, igual felicidad. Y a veces para no salirme de la ecuación, me quedo en un estado compensatorio que puede ser muy Ujú. peligroso. No sé cómo lo ves tú. Es que el estado compensatorio es la biología. Si nosotros estudiamos nuestra propia eh, eje de todos los aspectos, de todo el sistema nervioso, pero todo el sistema dentro del cuerpo compensatorio. Hay neurotransmisores que existen, neurotransmisores que inhiben. Hay un sistema Ujú. simpático, un sistema parasimpático. Hay hormonas que generan esto y hormonas que contradicen esto para mantener el balance. Por eso te digo que Ujú. la proyección, más que psicológica, termina siendo biológica. Lo queremos explicar por lo Ujú. psicológico. Lo que pasa es que la gente compensa por dos cosas fundamentales que también son un diseño del cerebro. Cuando la gente, y lo ves mucho en los procesos terapéuticos, cuando la gente psicológicamente, conscientemente sabe que está en una relación de maltrato. Ujú. Cuando la gente está consumiendo cocaína, ninguno te dice que eso los está llevando a una maravilla. Todos saben que están en el infierno viviendo, pero Total. no la dejan. Y eso tiene que ver porque la relación de maltrato es el precio que se paga en ese estado compensatorio
¿ok? Que me va a dar un poco de paz. Por eso me quedo. Esa es la gente que te dice, no importa, ella me pega, él me maltrata, pero yo en Pero, diciembre tengo un viaje extraordinario. claro. O algo que le oigo mucho a las chicas, ¿no? Que es terrible, ¿no? Porque después que llegan a terapia y tú las oyes hablando que lo mejor que le pueden decir al otro es que ojalá se muera, pero al final de la sesión te vienen con esta máxima. Pero él es un buen padre. Sí, Ay, tú te quedas así, pero sí. en el fondo, en el fondo no es tan malo. Y entonces empieza el cerebro, mira qué curioso, a generar un mecanismo de recuerdos, entre comillas, compensatorios, Positivos. positivos, porque alguien que tiene algo compensatorio y donde el miedo, que es un tema que vamos a tocar, es lo que dirige la relación del maltrato, porque ahí hay mucho miedo, ¿ok? Pero si tú le metes miedo más lo compensatorio positivo, como dices tú, ahí nadie se mueve. Total. O sea, si yo Ahí estoy te quedas. aterrado de cambiar mi vida, el cerebro te dice, no me pongas a gastar más energía, Comfort quédate zone. donde está y te manda los recuerditos. Mira, mira con lo que es el eje Interesante. compensatorio. Sí. Pero para eso es la terapia, para eso es el coaching, para eso es sentarse en alguien que pueda convertirse en el paradigma oponente que está en tu cabeza, porque tú sí sabes que esa relación es mala, pero que lo logre establecer para ver si logramos el mecanismo creativo y así se llama, de la ruptura de las neuras, de lo que se llama la poda neuronal para establecer neuroplasticidad. Correcto. Eso sí les puedo decir y podemos meternos por ese camino, necesita ayuda. Es muy difícil que un ser humano, una relación de maltrato, no voy a decir que imposible porque generalizar Sí, pero es una sí, distorsión, sí pero necesita, necesita alguien que lo guíe, sí, ¿no? interesante. ¿Sabes que hace años me pasó con una sesión con una persona que me decía siempre el pero, ¿no? Maltrato físico, psicológico, todos los tipos de maltrato, Ajá. pero ella decía, pero yo soy la señora de la casa. Y ese precio que se paga tan alto a veces por estar en una relación de maltrato, por estar en un estatus o por tener esa ecuación llena de lo que debe ser. Y me olvido de ser. Me olvido de sentir, me olvido de ser la prioridad, me olvido de poner foco en lo que tengo que poner foco. Al final la llevé a un quiebre donde ella dijo, es verdad, tengo que tomar una decisión. Y tomó la decisión, pero le costó muchísimo porque dejar de ser la señora de la casa y dejar de ser la pareja perfecta socialmente y de tener que repartir los bienes era un tema Ahí tienes un tema, claro. y ahí la gente lo piensa mucho y se quedan en esa área de confort que no tiene nada. Es como dice un amigo, es como un perrito que tú tienes y le dices, ¿por qué llora tu perrito? Es que tiene un clavito que se está clavando y le duele. ¿Y por qué no se mueve? Que el dolor no es lo suficientemente fuerte para moverse. Y hay mucha gente que se queda con ese clavito que duele, pero no es lo suficientemente fuerte para moverte y te quedas en una relación de maltrato. Ok, vamos a analizar juntos desde tu visión estas palabras. Miedo, ¿ok? Eso me gusta de la fórmula que tú planteas que tiene que ver con el estatus y el deber ser de lo que está marcado culturalmente. Totalmente. Pero también el momento de la decisión es un momento que cuando hay un buen proceso, ese día llega. No tengo el tiempo. Yo creo que es muy peligroso cuando uno le establece, eso tiene que pasar en tanto tiempo, ¿no? Sí. Pero un buen proceso hace que se desactiven cosas acá y que ese movimiento empiece a caminar. Pero si nosotros nos vamos a una parte muy de la esencia, es muy fácil saber cuando estamos en una relación de maltrato. O sea, Eso. eso no miente. Lo que miente es el cerebro después en otros componentes que son los que no te permiten tomar la decisión. Total. Pero vamos a Pero decir, el cuerpo nunca miente. el cuerpo nunca miente. Eso es verdad. ¿Y tú sabes por qué nunca miente? Porque las relaciones de maltrato enferman. Más temprano que tarde, ese cuerpo va a sonar una alarma y va a decir, la vida está pidiendo un cambio. Y si ese cambio no lo hace a conciencia, la vida tira sus cartas o el Desde el juego dolor. del cuerpo también juega sus Total. cartas y te dice, este momento de girar. Y después del maltrato, ¿qué? Ya hablamos del miedo, tocaste un tema, una palabra que la gente tiene miedo a tener miedo. Y como dicen por ahí, ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder? Pero el miedo tiene para mí siempre una intención positiva, que es protegernos, ¿no? Que es necesaria. Y necesaria. Aquí estamos aquí, viene un tigre y no corremos Claro. y no sentimos miedo, estamos disociados, ¿no? El tema es el miedo que nos paraliza y que nos hace quedar en una relación, sea el tipo de relación que sea, sin movernos, ¿no? Nosotros tal vez generacionalmente, nosotros venimos de una formación de evita
trata de evitar el conflicto, el deber ser, Aguanta. aguanta, las cosas son para siempre, el matrimonio para toda la vida, todas esas creencias que están ahí limitantes y por miedo a traicionar o miedo a herir o miedo a cambiar esa ecuación a quienes nos las dieron. Nos quedamos ahí, nos quedamos en ese espacio de dolor, porque es doloroso. Y tú hablabas algo que es verdad, el cuerpo siempre, el cuerpo no miente. Tarde o temprano, desde el dolor crecemos también, pero el precio que podemos pagar es muy caro. Ujú. Cuando uno le habla al miedo de frente, él termina siendo un recurso que nos permite darle la proporcionalidad de si ese miedo no está siendo exagerado. Las relaciones de maltrato tienen algo que yo lo he denominado el círculo del maltrato. Y es que me maltratas, me golpeas, pasamos esa etapa terrible del dolor, entramos dentro de ese aparente perdón ficticio, nos perdonamos, después que nos perdonamos nos reconciliamos, viene hasta la famosa luna de miel, porque algunas me llegan hasta con una barriguita, o sea, ya nos reconciliamos y tengo 3 meses de embarazo, y bueno, ahí tienes tú, o sea, ya ponemos el problema más grande. Y después vuelve a una etapa donde nos sentimos bien, pero el círculo de la ruta del cerebro dice, para volver a llegar a esta etapa donde nos sentimos bien, maltrátame. O sea, es como el Claro, monopolio, ¿no? Tienes claro. que pasar por Go y cobrar los 200 para darle la vueltica. Bueno, ¿cuándo me vuelves a pegar? Porque pegarme significa tener la posibilidad de llegar otra vez Otra vez a el que me circo. trates bien a través. Ese es un círculo que además es muy claro dentro de los ámbitos codependientes y de las Y es adicciones. muy común. Tú Sí, hablabas es al común. comienzo del maltrato que a veces no se dice, pero el maltrato en el hombre, ¿no? Hace un tiempo Claro. llegó a una sesión de coaching una pareja. Ella decía, desde el comienzo, ella llegó, yo me quiero divorciar. Después él me decía, yo quiero salvar mi matrimonio. Ella me dice en una sesión que él le pegaba, que él le pegó. Y cuando empiezo, claro, uno, el tema del maltrato de la mujer te mueve y tienes que tener mucha objetividad para poder abordar esos temas. Y cuando él empieza a hablar, me dice, cada vez que discutimos, ella me dice, pégame, pégame. Y un día me pegó ella a mí y yo le devolví el golpe. Cuando empezamos a ver, era para ella el amor tenía una carga de violencia porque era lo que había visto en su casa. Así es. Entonces repetimos patrones y nos quedamos en el maltrato, que cuando llega a lo físico puede ser lo más degradante, pero hay pasos previos al físico que son los que dejan una huella mucho más profunda. La hostilidad, el silencio. El silencio cruel, el silencio con Llego intención. y no te miro. Claro. Llego, a mí me han tocado casos, es muy cultural, sobre todo en el varón, que la castiga a ella, pero la castiga como, esta semana no te hablo. O sea, entonces como, esta semana tú no existes, llego a mi casa y no te miro. Bueno, eso es violencia Claro, eso es agresividad. y fuerte. Y es muy común, ¿sabes? Y la Sí. gente no lo ve como violencia ni como agresión, pero lo es. Porque el silencio tiene una carga muy Ujú. grande, porque o es consciente o es totalmente elaborado con te voy a castigar. Y qué fuerte es no sentirse visto, no sentirse escuchado. Es muy fuerte. En las relaciones es muy común, más común de lo que uno se imagina. El Ujú. silencio que hace mucho más daño que el mismo golpe, ¿no? Así es, así es. Ahora, eso requiere de una intervención. El maltratado y el maltratador se retroalimentan y por eso hace que que la propia codependencia domine, ¿no? Decía el escritor Follmer, prefiero el dolor que la nada. Yo le agregué un elemento más que decía, bueno, pégame pero no te vayas, Ajá. ¿ok? Y ese, Increíble. ese tiene que ver con ese circuito que tenemos que más temprano que tarde Pero qué precio tan alto se paga, descomponer. Es un ¿sabes? precio alto porque sentimos que el precio del cambio es más alto aún, ¿no? El precio a lo desconocido, el precio a romper mi rutina, para nuestro cerebro es un precio energético Claro. mucho más alto porque el cerebro es una máquina que consume mucha energía para el tamaño que tiene. Entonces cualquier movimiento de cambio que tú le ejerzas es procurar que él tenga que consumir más combustible. Entonces por Y eso él lo se nuevo le queda, requiere lo nuevo mucho más requiere consumo. Es como ir consumo. para el gimnasio, Total. si fracturas el músculo, él necesita consumo, necesita alimentarse, necesita más cosas, necesita dolerte y entonces el cerebro, cualquier movimiento que tú lo cambies, él no le interesa si eso es bueno o malo, como te dije al comienzo, él va a entrar dentro de su propio hábito. Por eso hay que ser mucho más humano de entender que esa persona no es que no quiera salir, es que hay una carga muy fuerte de que esa rutina marca, tiene ¿Y peso. tú crees desde tu experiencia
ese maltrato, si lo llevamos al maltrato en la relación de pareja, ¿tiene mucha carga cultural también? Sí, claro, pero ¿de qué estamos hechos nosotros? Nosotros estamos hechos de cosas fundamentales. Tenemos un proceso biológico y genético que define poco. Define poco. Gracias a Dios hemos entendido que eso no es determinante para nuestra vida, pero si tenemos una carga en la infancia que es muy dura. Muy bien lo citó Freud cuando apuntó como la infancia como un centro importante en el rasgo de nuestra personalidad, pero hoy lo entendemos desde el punto de vista científico. La conexión sináptica hasta los 8 años es absolutamente exagerada. Es un cerebro, cuando los niños aprenden a hablar 4 idiomas, aprenden a hablar 4 idiomas porque ellos, si tú les dices que 4 idiomas lo necesitan, ellos por marco de sobrevivencia van a aprender 4 idiomas. Entonces, ellos van a captar un proceso afectivo de qué significa y cómo se maneja una relación. Yo no quiero no quiero generalizar ni determinar, pero en las relaciones de maltrato siempre hay que hacer un orden biográfico de qué pasó ahí para determinar si eso es un patrón que sembró un paradigma, una memoria y que nos estamos dejando guiar porque queremos ser leales, porque también nos han enseñado a ser leales con lo que vivimos. Interesante eso. Y nos quedamos en ese círculo por miedo, otra vez, Por volvemos al miedo, miedo. por miedo. Al Pero hay una miedo. buena noticia, que el cerebro es una máquina que se mueve. No se mueve hacia afuera porque el cráneo no le permite expandirse, Total. pero internamente es un bosque donde se reprograma. Y siempre eso, podemos volver a elegir, siempre, que eso es siempre. Hoy no maravilloso. hay excusa. Hoy no hay excusa de decir que no se puede porque hoy entendemos que el cerebro es una máquina que tiene neuroplasticidad y es reprogramable. Y si es reprogramable, se puede cambiar la conducta y se puede cambiar la conducta con buena ayuda. Tenemos el coraje de poder romper el círculo del terror. Y después del maltrato, ¿qué? ¿Qué?